Yo creo que no se protege en España a ningún trabajador en absoluto, pues porque el sistema está montado como está y se permiten abusos y habría que racionalizar un poquito todo esto. Las protecciones de los medios que ponen las empresas pues no son suficientes. Por lo de siempre, ¿no? Será porque la explotación que hay, como es habitual, y entonces no se respetan estas normas mínimas. Porque los veo cuando salgo de trabajar y hace mucho calor y están un poco desamparados. No, yo creo que no, porque trabajan justo a las horas más puntuales, ¿sabes? Al mediodía, a las 3:30, que está cayendo un sol de justicia. Nos acordamos del verano de 2003, cuando aquella ola de calor histórica causó 35.000 muertes en Europa y se estima que unas 6.000 en España, aunque es verdad que los gobernantes de la época solo reconocieron 114. Queremos recordar. Durante el siglo XX hemos conocido un aumento de la temperatura media global del planeta de 0,7 grados centígrados. En el caso español, el incremento ha sido de 1,5 grados. Y en el Ártico, por ejemplo, de 5 grados. Es decir, hace más calor y existen señales de alarma evidentes. Hola, ¿cómo estáis? Saludos de José Julio Alonso, en nombre de todo el equipo de comunicación confederal de Comisiones Obreras. Hoy traemos a la mesa de este podcast confederal, desde Gente con Clase, un tema que nos va a medir en los próximos años a todos y todas como conformantes de la generación que estuvo al mando del cotarro en unos años decisivos para dar el salto adelante civilizatorio que necesitamos, que en buena medida reclamamos. Hablamos de un salto que hay que dar desde distintos frentes y ángulos, desde las realidades que reclaman titulares gigantescos a algunas otras más modestas, pero igualmente muy importantes. Yo diría que vitales. Hoy hablamos de las personas trabajadoras que sufren lesiones de menor o mayor consideración, a veces irreparables, e incluso, lamentablemente, la muerte mientras trabajan expuestas al sol. Porque solo podremos dominar la naturaleza si la escuchamos y obedecemos. Gente con Clase, el podcast de Comisiones Obreras. Y es que trabajar en verano es sinónimo de condiciones extremas para miles de trabajadores y trabajadoras que desarrollan su profesión a la intemperie. Debemos prevenir los múltiples riesgos derivados de la exposición al sol y el exceso de calor. ¿Sabías, por ejemplo, que la radiación UV en verano puede tener un efecto acumulativo derivando en daños físicos a corto y a largo plazo? Hablamos de afecciones de la piel como melanomas, o en la vista como cataratas. De este modo, en el trabajo y en estos meses veraniegos cobra importancia el derecho a pactar la distribución irregular de la jornada laboral, un aspecto regulado en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores. Garantizar tu seguridad y salud en el trabajo es lo primero. Y la legislación española es muy clara. Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben suponer un riesgo para la salud de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, muchas veces no ocurre y de eso vamos a tratar hoy. Vamos a hablar en nuestro Gente con Clase, porque las denuncias a la inspección de trabajo se multiplican y las noticias relacionadas con los efectos de las altas temperaturas sobre determinados colectivos están presentes en los medios de comunicación estas semanas. Y no es extraño que las personas se declaren en huelga, por ejemplo, para reivindicar, entre otras cosas, como un horario de trabajo intensivo, cosas que deberían estar asumidas por empresarios y trabajadores y no lo están. ¿Qué hacen los representantes legales de los trabajadores? Hoy vamos a tratar de esa acción sindical. Hoy vamos a tratar de lo que hacen. Exigir lo que es de vital importancia. Parece lo razonable, ¿no? Que la empresa cuente con planes de acción específicos frente al calor para diversas situaciones de trabajo. Rafael no era famoso ni llenará otras páginas que las de los múltiples días de dolor para sus allegados. Pero su nombre sí que invita a hablar del estado de trabajo en España. Es lo que vamos a hacer hoy. Una situación que lleva a aceptar condiciones intolerables por la precariedad, en primer lugar. Hoy hemos querido acordarnos de Rafael Luque. Tenía 54 años, una esposa y 2 hijos, un chico y una chica.
y al fin y al cabo una vida rota y una familia destrozada. Un miércoles de julio falleció tras haber pasado un día en el Tajo echando asfalto a la carretera A406 en Morón de la Frontera, a 27 kilómetros de su casa. Y es que llegaron a registrarle 45 grados en esa zona, que aumentaron por el efecto del calor propio del alquitrán caliente, que se puso a 170. Los compañeros del fallecido, cualquier persona con sentido común, hubiera dicho y dijo entonces que es inhumano trabajar con estas temperaturas. Fue asfaltando, pero pudo ser recolectando en el campo, limpiando, regando, cualquier trabajo a la intemperie. Bien, de aquel suceso se acuerda perfectamente el actual secretario general de Comisiones Obreras en Sevilla, que entonces era responsable de acción sindical en aquella misma provincia. Carlos Aristu, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros hoy. Sobre este luctuoso accidente laboral con resultado de muerte, el juzgado número 1, Carlos, de Morón, ha habido diligencias y el sindicato se ocupó de recabar datos sobre lo ocurrido y sobre la empresa, Meigar se llamaba, creo recordar, para la que trabajaba la víctima. La intención era personarse en el procedimiento y ejercer la acción popular, cosa que hacéis en todos los casos semejantes. Pero ¿cómo está la situación ahora mismo? Porque creo que hay novedades al respecto. Pues sí, hay novedades, aunque tenemos que decir que han tardado en llegar, porque hace 4 años ya del fallecimiento de Rafael, y estamos aún a la espera del señalamiento, por fin ya, de juicio, que esperamos que sea cercano, para que se puedan dirimir, aparte de la responsabilidad empresarial, la responsabilidad penal, que en este caso el sindicato, siguiendo además los criterios de la Fiscalía, solicita en este procedimiento. Si no recordamos mal, la muerte de este vecino de Aral provocó un aluvión de denuncias anónimas de compañeros del sector que se dirigieron al sindicato, como es normal, ¿no? Para poner encima de la mesa incumplimientos constantes en materia de jornada, remuneración y derechos recogidos en el convenio marco de la construcción de Sevilla. Y claro, el sindicato acudió a varios centros de trabajo a petición de los trabajadores. Carlos, ¿qué os encontrasteis en esos centros? ¿Qué lecciones dejó el calor y qué hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos trasladado, no? Bueno, pues la verdad es que sí, esto es una situación que se repite de forma sistemática cada año. De hecho, el próximo lunes presentamos el calendario en el que se incluye la jornada intensiva, que en el sector de la construcción cada año, además, tenemos que ampliar de forma negociada con la patronal, porque los efectos del calor, fruto del cambio climático del que habéis hablado, amplía su dimensión a cada vez más jornadas, y esta situación se repite en el sector de la construcción y en otros de forma repetida. Cada año sufrimos la responsabilidad o tenemos la responsabilidad de no solo en aquellas obras, en aquellos trabajos donde tenemos representación y donde de alguna manera hacemos cumplir aquello que firmamos, sino que en aquellos trabajos donde no hay representación legal de los trabajadores, pues recibimos multitud de denuncias anónimas algunas, otras no anónimas, que sirven para luego poder presentar candidaturas sindicales y que acaban derivando en denuncias a la inspección, denuncias que tenemos que decir que siguen retrasándose durante meses la resolución de las mismas. Y a mí me gustaría también decir algo que tiene que ver con la responsabilidad de las administraciones. Este tipo de obras, sobre todo las que tienen que ver con la conservación y el mantenimiento de carreteras, se suelen ubicar, licitar por las administraciones públicas para que se realicen precisamente en verano, pues porque se piensa que de alguna manera interrumpe menos el tráfico, la gente está de vacaciones, pero lo que no se suele evidenciar es que precisamente se ubican estas obras en unos plazos extremadamente cortos en las épocas donde el calor es más intenso. Con lo cual estás de alguna manera determinando una presión hacia las empresas, les estás invitando a incumplir la jornada intensiva establecida. Y esto hace que el conflicto esté latente en los centros de trabajo, pero sobre todo es que se está obligando a estos hombres y mujeres a trabajar en condiciones inhumanas, como lo estuvo haciendo Rafael durante varios días antes de que falleciera. Tengo apuntado aquí, encima de los papeles, Carlos, que aquellos días, los informativos de Canal Sur, de los días sucesivos de ese 2017, que algún representante de la empresa implicada declaró a este medio al medio de comunicación autonómico que la obra era muy urgente. A eso te refieres, ¿no? Es decir, plazos de licitación, plazos de obra que son inabarcables, y se traslada esa presión administrativa a la realidad empresarial, al trabajador o trabajadora,
con el resultado que vimos y que muchas veces se puede repetir. Es eso, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y cómo lo combatimos? Eso. Bueno, pues igual que llamamos ofertas temerarias a esas licitaciones que llevan una oferta económica que ya sabemos de antemano que es inevitable que se incumpla el convenio colectivo, ¿Sí? Porque no da para pagar el convenio a la gente que está llamada a trabajar. Esto es una oferta temeraria, Igualmente, pero claro. es una licitación temeraria por parte de la Administración, porque invita a realizar un trabajo que requiere un plazo determinado a realizarlo en un plazo aún más corto del necesario, en épocas donde además la jornada está establecida de forma intensiva y donde no caben las prolongaciones de jornada. Y en este sentido hay una primera denuncia a las administraciones licitadoras, que siguen haciéndolo a día de hoy. Y, por supuesto, a empresas como la que en este caso se produjo, que era una empresa conocida de antemano, donde cada vez que un trabajador o una trabajadora había osado ejercer el derecho democrático a presentar una candidatura o a realizar algún tipo de asamblea para hablar de presentar candidaturas, habían sido despedidos. Es decir, una empresa con comportamientos antisindicales de antemano y que, por lo tanto, de alguna manera cuadraba con este tipo de licitaciones. El panorama es muy complicado, porque claro, eso se traslada a la realidad y son muchos cientos, muchos miles los delegados sindicales de este sindicato, de todos los sindicatos, que se encuentran con la realidad. Una cosa es lo que se licita y otra cosa es lo que se traslada a la sociedad y a la realidad. No sé en ese momento, a las empresas a las que acudisteis, Carlos, cuál es la realidad que os cuentan, que os trasladan los compañeros a pie de obra. Bueno, la realidad es de enorme miedo, porque cuando escuchas el caso de Rafael, los compañeros del sector se sienten identificados. Claro, Yo claro. tuve la circunstancia de hablar con la viuda y con familiares de Rafael, y donde se me estuvo contando por compañeros de su cuadrilla las circunstancias en las que venían trabajando los días anteriores y cómo habían tenido que requerir en sucesivas ocasiones al encargado tener que desplazarse a pueblos cercanos para comprar agua fresquita, porque las circunstancias eran O sea, ni agua. límites. No, ni agua fresca y tenían que requerirlo, incluso pedir periodos de descanso. Estamos hablando de un accidente, de un fallecimiento que se produjo a las 9 de la noche en una ambulancia, cuando la jornada tenía que haber acabado a las 2:30 de la tarde. Y esto se venía produciendo con temperaturas, como decía, y por encima de los 45 grados los días anteriores. Eso es algo que pasaba en ese año en otros trabajos de conservación de carreteras y de construcción, y sigue pasando. Por lo tanto, la gente se sintió identificada en lo que le pasó a Rafael. Y por lo tanto la explotación y sistemática que sufren los compañeros en este sector es algo que rápidamente caló y que se tradujo en algunos casos en el cumplimiento de la jornada allí donde no se estaba haciendo, y en algunas presentaciones de candidaturas por parte del sindicato, porque bueno, la gente tomó conciencia de que se estaba jugando la vida como es. Al final, la lección que nos deja es que un trabajador donde más seguro va a estar es asesorado por un sindicato de clase como Comisiones Obreras. Carlos, te vamos a invitar a que sigas con nosotros, ¿vale? Muchas gracias. No creo que Rafael eligiera que todos los días, tenía que ir a pasar ese calor insufrible a la hora de la carretera, ni que el horizonte idóneo al despertar cada día fuese ir a echar asfalto durante horas a pleno sol, un sol feroz, ¿no? Sin apelaciones. Carlos, lo dicho, vamos a seguir hablando, porque tenemos más nombres que poner encima de la mesa, más casos. Seguimos nuestro viaje, porque no hemos agotado ni mucho menos el trayecto que proponíamos hace unos minutos, por el peligro que supone el calor y las altas temperaturas en el trabajo que se desarrolla a la intemperie. Saludamos a continuación a Saray García, trabajadora de jardinería de la empresa UTE Parques Singulares. ¿Cómo estás, compañera? Hola, buenos días, estamos bien, gracias. Gracias por estar aquí. Y a Juan Carlos Soriano, delegado de prevención en Avintia Construcción. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estamos? ¿Va bien? Bien, de momento bien. Pues entonces eso es lo fundamental. Es importante que los trabajadores y trabajadoras conozcan los riesgos a los que se enfrentan, ¿no? en su puesto de trabajo. Cómo identificarlos, prevenirlos y cómo actuar ante ellos. Quien quiera puede contestarme cuál es la realidad. Es importante, pero... Bueno, pues yo creo que es muy importante una buena planificación en el trabajo,
un control exhaustivo de las horas de exposición al sol, y la realidad yo diría que no se corresponde con la necesidad. Normalmente hablo desde la construcción, sí, en las empresas no tienen aún asumido el riesgo del estrés térmico como debería de ser, y no lo consideran un riesgo laboral grave, y nos cuesta mucho desde los servicios de prevención pues poner los medios necesarios para afrontar este riesgo. Claro, cuando hablamos de estrés térmico es un término que no hemos definido, pero que lo podemos hacer en 10 segundos, ¿no? Más o menos, corregidme si me equivoco, nuestro cuerpo produce calor de manera continua, ¿vale? En condiciones normales logramos transferir ese calor sobrante al entorno, sudamos y estas cosas, ¿no? Y así mantener una temperatura interna que es más alta que la de la piel, en torno a los 37 grados, más o menos, sin ganancia ni pérdida. Nos vamos autorregulando, digamos. Pues bien, ese término de estrés térmico describe una situación en la que el cuerpo tiene dificultad para evacuar el calor sobrante. Nos vamos calentando y sobrepasamos en mucho esos 37 grados. Eso es el estrés térmico, ¿verdad? Sí, ese es el estrés térmico que se produce en el cuerpo a causa del sol, pero también a causa de la ropa, que a veces no va muy adecuada con... Ay, amiga, ese es otro frente que tenemos, ¿verdad?, en este asunto. De este modo, bueno, cobra mucha importancia el derecho a pactar la distribución y regular de la jornada laboral. Un asunto que se regula en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores. Porque garantizar la seguridad y la salud es eso, ¿no? Garantizar que la vestimenta es la adecuada, que las horas son adecuadas, que las pausas son adecuadas, que hay agua fresca, como hemos visto. Es lamentable. Trabajo en parques y jardines. Sí. Como ya sabéis, este año pasado, por el tema del COVID, las fuentes han estado cerradas. Claro. Y no teníamos agua. Teníamos que cargar con botellas de agua congelada y agua normal para ir mezclando a lo largo del día. Cargar vosotros. Cargar nosotros. Porque en teoría la empresa se comprometía a proporcionarnos un agua que nunca nos llegaba. Si a eso le unes las horas de sol, de calor, los trabajos al sol y la ropa, que de verdad no acompaña para nada, es horrible, da mucho más calor que ayudar a transpirar y a que el cuerpo se regule solo. Esto es una muestra. La realidad va por un lado y la ley va por otro. Porque la legislación española es muy clara. Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben suponer un riesgo para la salud de la gente. Sin embargo, muchas veces lo estamos viendo, las empresas no asumen esto, Juan Carlos. No, desde luego. Nosotros en la construcción llevamos ya muchos años luchando por una negociación con la patronal para una jornada intensiva que por fin conseguimos el año pasado. Se aprobó en el convenio de la construcción de la Comunidad de Madrid, sí, en el artículo 49, una jornada intensiva que solo nos aguanta un mes, desde el 15 de julio al 15 de agosto, pero que de momento las constructoras, al no estar acostumbradas, se siguen saltando a la torera y seguimos en las mismas. Por otro lado, tenemos la precariedad del sector, que obliga a los propios trabajadores a saltársela para poder cobrar alguna hora extra y poder llevar un sueldo digno a casa. Y en principio es una lucha que estamos pues siguiendo muy de cerca desde la Federación de Construcción de Comisiones Obreras de Madrid. Se están creando equipos de seguimiento y de vigilancia para que este año la jornada intensiva se cumpla y se pondrán las denuncias pertinentes en Inspección de Trabajo y a ver qué vamos consiguiendo poco a poco. Carlos Aristu, esa es la realidad y la legislación está muy clara al respecto. Pero la disonancia es evidente. Sí, efectivamente. Yo creo que es que la fórmula es que la representación sindical es la que, con muchísimas dificultades siempre, pero facilita el poder hacer cumplir la ley por la vía de la negociación y primero de la toma de conciencia de los compañeros y compañeras, que es el primer paso, de los riesgos que supone trabajar en según qué condiciones, y luego de poder hacer frente a la empresa y negociar esos planes de adaptación a estas condiciones, que pasa por la vía del sindicato. Y además hay que tener en cuenta una cosa, es decir, en muchos casos
ahora que estamos reivindicando un poco el valor de los trabajos en la etapa de pandemia, en muchos casos estos son trabajos que hemos reconocido de nuevo como esenciales y que además son enormemente precarizados. Y además de estos sectores que estamos hablando, como la construcción o la gente que trabaja en parques y jardines, pues podemos hablar del ocio educativo, de la limpieza viaria, de la hostelería, de los compañeros de seguridad. Yo me he encontrado con casos de compañeros que vigilando urbanizaciones abandonadas o en construcción, pues se pegaban turnos enteros en unas casetillas sin aire acondicionado en mitad de un descampado con 45 grados de temperatura. A algunos hubo que rescatarle desmayados. Son trabajos esenciales, muy precarizados y que requieren de la organización sindical como primer paso para adaptar las condiciones de trabajo, ¿no? La primera medicina contra la precariedad y las condiciones abusivas en el puesto de trabajo es el sindicato. Lo hemos dicho aquí en muchos programas de este podcast y hoy es un día más en el que lo recordamos porque se cumple con la formación de un grupo de trabajo que identifique los puestos con posible exposición al calor, contemplando todas las posibles tareas y situaciones de trabajo. Os pregunto, ¿es que eso está en la ley? ¿Es que eso está entre las obligaciones que impone nuestra legislación? Yo creo que en principio la formación que nos dan, bueno, a los delegados de prevención, lógicamente tenemos una formación específica, claro. Pero a los trabajadores o a las personas trabajadoras es demasiado básica. O sea, te dan el curso de seguridad básico en el que no se hace ningún tipo de incidencia sobre el estrés térmico o los golpes de calor o las medidas preventivas que hay que tomar para que esto no suceda. Y creo que es un tema muy importante a tratar y que deberíamos de obligar al empresario a hacer un curso específico sobre eso. No solo para las personas trabajadoras que lo están sufriendo, sino también para los equipos de obra o de organización, que son los que, en definitiva, son los que llevan los temas organizativos de los trabajadores. Estoy pensando en la limpieza de montes. Eso se hace en otra época del año. Pero la lucha contra los incendios, además de jugarse la vida contra el fuego, se juega la vida contra el calor. Es una reflexión que quería hacer porque la pregunta que le iba a lanzar a Saray era si se evalúan el riesgo y se planifican medidas técnicas, organizativas y de formación para activar primeros auxilios y atención sanitaria. Es decir, hemos traído un caso en el que un trabajador falleció, ese es duro, o sea, murió trabajando, trasladándolo en una ambulancia, como nos contaba Carlos, porque no había ningún equipo de prevención, porque el calor estaba ahí, pero la prevención no. Mira, yo ahora no soy delegada de prevención, he sido delegada de prevención. Sí que es cierto que no se da ningún tipo de curso ni a compañeros, ni a nosotros, ni a nadie. Eso en el sector de jardinería, por lo menos hablo por mi empresa. De tu empresa, efectivamente. No se da ningún tipo de curso para cómo actuar en situaciones de un golpe de calor, o se dan cursos muy polarizados de temas de prevención, pero no específicos de cómo actuar a la hora de tener a una persona desmayada con un golpe de calor. Lo que al final acabas haciendo es por puro instinto, que es intentar llevarle a una sombra, mojarle y evidentemente lo primero es llamar a una ambulancia. Pero no hay ningún tipo de curso, que creo que debería de ser algo, como ha dicho el compañero, muy importante para las personas que trabajamos al aire libre. Que aparte del curso que se nos da de prevención de riesgos laborales al principio de empezar a trabajar, que es básico de los riesgos en tu trabajo, creo que es muy importante, ya que son muchos meses los que estamos al sol, que se nos forme cómo actuar y qué hacer y qué trabajos hacer y no hacer a la hora de las horas de calor más fuertes. Pues estamos hablando de la necesidad de ganarse el pan de las familias, nuestro propio sustento. Estamos hablando de vivir y no de perder la vida cuando uno trabaja en verano. Muchas gracias a Saray. Muchas gracias a Juan Carlos, muchas gracias también a Carlos, que nos escucha desde Sevilla. Habéis sido muy amables por devolvernos, por tener la realidad del trabajo sindical en este frente, del calor, del verano y de los puestos de trabajo en exposición al sol. Gracias a los tres. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Cuidaos mucho, por favor. Si os parece, vamos a ir cerrando. Antes, el editorial de Empar Pablo Martínez, secretaria confederal de Comunicación de Comisiones Obreras. Id por la sombra, hoy más que nunca. Rafael,
es una persona más en las estadísticas de los accidentes laborales. Para él y tantas otras personas no podemos ofrecer solamente consejos de prudencia. Es insuficiente. Debemos seguir hablando de la forma en la que trabajamos en España. Debemos seguir tratando la seguridad laboral. Rafael murió en su puesto de trabajo, echando asfalto en pleno verano sevillano. No es una actividad fácil, pero es que además le añaden dificultades. Son demasiados los trabajos que se están degradando. Todo es necesario para que el engranaje social funcione, pero no en unas condiciones tan injustas que obligan a pagar precios irreversibles. Las trabajadoras y los trabajadores expuestos a condiciones de estrés térmico suelen ser los más vulnerables. Y ahí es donde los sindicatos cobramos mucha más importancia aún. Nuestros delegados y delegadas de prevención deben poder participar en el proceso de implantación de planes específicos contra el calor. Y la Inspección de Trabajo debe actuar en caso de que las empresas no adopten planes de trabajo y medidas preventivas. En algunos casos, es cuestión de vida o muerte.